Esta es la materia de métodos numéricos, esta es la tarea número 3, que estaremos definiendo algunos de los contenidos que aplica esta materia. Mi nombre es Víctor Manuel Montero, matrícula 219-4929. Vamos a comenzar. La primera es leyes de conservación. ¿Qué es la ley de conservación? Las leyes de conservación son las leyes físicas que postulan que durante la evolución temporal de un sistema aislado, ciertas magnitudes tienen un valor constante. Puesto que el universo entero constituye un sistema aislado, se puede aplicar diversas leyes de conservación. Esto quiere decir que mientras un sistema esté, por así decirlo, aislado o encerrado, ciertas magnitudes o valores tienen un valor constante. ¿Qué quiere decir un valor constante? Que no cambian. No cambian, por ejemplo, su número, su tamaño. O sea, por ejemplo, si es un 5, es un 5 constante que no cambia. Las leyes de conservación más importantes se clasifican en conservación del momento lineal, conservación del momento angular, conservación de la carga eléctrica, conservación de la masa y conservación de energía. Seguimos con fluidos incomprensibles. En mecánica de fluidos, un fluido se clasifica en compresible e incompresible, dependiendo del nivel de variación de la densidad del fluido durante ese flujo. Esto quiere decir que dependiendo de la cantidad o variación que tenga un fluido, se puede clasificar en compresible e incomprensible. La incomprensibilidad es una aproximación y se dice que es el flujo es incomprensible si la densidad permanece aproximadamente constante a lo largo de todo el flujo. Por lo tanto, el volumen de todas las porciones del fluido permanece inalterado sobre el curso de su movimiento cuando el flujo o el fluido es incomprensible. Leyes de conservación de la masa. Ley de conservación de la materia, ley de la conservación de la masa o ley de Lomonosov. O sea, esta es la persona que, por así decirlo, implementó dicha ley. Es una ley fundamental de las ciencias naturales. Fue elaborada independientemente por Miyagi Lomonosov en 1748 y descubierta años después por Antoni Lavoisier en 1735. Es un sistema aislado durante toda la reacción química ordinaria. La masa total en el sistema permanece constante, es decir, la masa consumida de los reactivos es igual a la masa de los productos obtenidos. O sea que cada masa consumida por estos reactivos, o sea, ingieren la misma cantidad también de productos obtenidos. Aquí podemos ver la persona que descubrió dicha ley, que fue Antonio Lauret de Lavoisier. Seguimos con conservación del momentum. El momentum se define como el momento lineal o cantidad de movimiento. En física es la cantidad fundamental que caracteriza el movimiento de cualquier objeto. Es el producto de la masa de un cuerpo en movimiento y de su velocidad lineal. El momento es una cantidad vectorial, lo que significa que tiene magnitud, dirección y sentido. El momento lineal total de un sistema constituido por una serie de objetos es la suma vectorial de los momentos de cada objeto individual. En un sistema aislado, el momento total permanece constante a lo largo del tiempo. Esto es lo que se le llama conservación del momento lineal. Conservación de la carga. En física, la conservación de la carga es el principio de que la carga eléctrica total en un sistema aislado nunca cambia. O sea, aquí también el valor, como dije anteriormente, que es un valor que no cambia, se permanece constante, nunca cambia. O sea, la carga que guarda, por así decirlo, un cuerpo o una carga eléctrica siempre será una carga constante, su valor no va a variar. La cantidad neta de carga eléctrica, la cantidad de carga positiva menos la cantidad de carga negativa en el universo siempre se conserva. Conservación de carga. Considerada como una ley de conservación física, implica que el cambio de la cantidad de carga eléctrica en cualquier volumen de espacio es exactamente igual a la cantidad de carga que entra al volumen menos cantidad de carga que sale del volumen. Excel. Excel es una herramienta que utilizamos hoy en día en el paquete de Office. Es muy eficaz para obtener informaciones con significado a partir de grandes cantidades de datos. O sea, Excel es una hoja de cálculo que nos permite hacer muchas funcionalidades dentro de ella. También funciona muy bien con cálculos sencillos para realizar seguimiento de casi cualquier tipo de información.
Este se encuentra en el paquete de Office y puede ser utilizado libremente en cualquier... O sea, puede ser utilizado en nuestras laptops o celulares o computadoras. MATLAB es un sistema de cómputo numérico que ofrece un entorno de desarrollo integrado, IDEs, con un lenguaje de programación propio, el lenguaje M. Está disponible para la plataforma Unix, Windows, MacOS, Linux. Entre sus prestaciones básicas se hallan la manipulación de matrices, la representación de datos y funciones, la implementación de algoritmos, la creación de interfaces del usuario y la comunicación con programas en otros lenguajes y con otros dispositivos de hardware. El paquete MATLAB dispone de dos herramientas adicionales que expanden sus prestaciones: Alphabet Simulink, plataforma de simulación multidominio, y Guides, editor de interfaz del usuario. Programas computacionales. Un programa informático, programa de computadoras, es una secuencia de instrucciones escritas para realizar una tarea específica en un computador. Esto quiere decir que cada programa que existe en una computadora u ordenador tiene una tarea definida. O sea, si yo quiero que este programa me sube dos números, me haga una suma de dos números, lo va a hacer. Esto conlleva a que tiene que tener un algoritmo o secuencia de pasos para realizar la misma tarea pedida. Programación estructurada. La programación estructurada es una teoría orientada a mejorar la calidad y tiempo de desarrollo, utilizando únicamente subrutinas o funciones. Basadas en el teorema del programa estructurado propuesto por Bohm y Jacobinitz, ha permitido desarrollar software de fácil comprensión. Diagrama de flujo. Un diagrama de flujo es un diagrama que se describe un proceso, sistema o algoritmos informáticos. Se usa ampliamente en numerosos campos para documentar, estudiar, planificar, mejorar y comunicar procesos que suelen ser complejos en diagramas claros y fáciles de comprender. Diagrama de flujo, en resumen, es una secuencia de pasos que nosotros obtenemos o calculamos, por así decirlo, para hacer dicha tarea. Por ejemplo, nosotros usamos el diagrama de flujo, se podría decir que diario, para poder planificar estudios, planificar la mejora y comunicar procesos. Hay muchas cosas. Figura del diagrama de flujo. Aquí tenemos varias figuras que nos utilizamos en el diagrama de flujo para poder utilizar el mismo. Tenemos la terminal, indica el inicio o la terminación del flujo del proceso. Decisión, señala un punto en el que donde se produce una bifurcación de tipo sí o no. Por ejemplo, si esto hace tal, hará esto, y si no lo hace, hará esto. Multidocumento. Refiere a un conjunto de documentos, por ejemplo, un expediente. Conector de proceso, conexión o enlace de otro proceso en el que continúa el diagrama de flujo, por ejemplo, un subproceso. Base de datos, emplea la representación de la grabación de datos. Aquí va a grabar todos los datos que tiene el diagrama de flujo para así poder funcionar. Actividad, representar la actividad llevada a cabo del proceso. Documento utilizado en el proceso. Inspección o firma, aplicado en aquellas acciones que requieren de supervisión. Archivo, se utiliza para reflejar la acción de archivo de un documento o expediente. Y línea de flujo, indica sentido del flujo del proceso, o sea, por dónde va dirigido, por dónde va a continuar el diagrama de flujo. Algoritmo es un conjunto de instrucciones o reglas definidas y no ambigua, ordenada e infinita que permite típicamente solucionar un problema, realizar un cómputo, procesar datos y llevar a cabo otras tareas o actividades. Datos, en resumen, un algoritmo es lo que nos ayuda a tomar una serie de pasos para llegar a una tarea seleccionada o pedida. Por ejemplo, si vamos a hacer un jugo, vamos a servir un vaso de agua, primero que tenemos, por ejemplo, primer paso, ir a buscar un vaso. Segundo paso, abrir la nevera, por así decirlo. Ese es un ejemplo. Pseudocódigo. En la informática, el pseudocódigo es una forma de describir instrucciones lógicas que estructuralmente se asemeja a los lenguajes de programación. No obstante, el pseudocódigo se creó con el fin de que las personas puedan leer y escribir dichas instrucciones de forma sencilla, donde en la mayoría de casos se utiliza como estructura básica para el posterior desarrollo de un lenguaje de programación propio dicho.
Una de las ventajas de los pseudocódigos son las siguientes. Ocupan mucho menos espacio en el desarrollo del problema. Permite representar de forma fácil operaciones repetitivas complejas. Es más sencilla la tarea de pasar de un pseudocódigo a un lenguaje de programación formal. Representación lógica. Un atributo básico de lógica sería representar al mundo en términos de objetos, sus propiedades y relaciones. En particular, nos interesa cómo describir una situación con conocimiento incompleto. Secuencia. En análisis matemático y en álgebra, una sucesión es una secuencia de números u otros objetos matemáticos relacionados entre sí, en la que se tiene en cuenta la posición relativa de cada número respecto del anterior. Por ejemplo, 3, 5, 7, 9 es una sucesión con números impares consecutivos mayores que 1 y 2, 4, 8, 16. Es una sucesión con las potencias del 2. La sucesión se define matemáticamente como una aplicación cuyo dominio es un conjunto de los números naturales y su condominio es cualquier otro conjunto, generalmente de números de diferencia natural. También puede ser figuras geométricas o funciones, es decir, a cada posición de la secuencia, índice 1, 2, 3, 4, se le asocia un objeto que les corresponde en el conjunto del destino. Luz de interrupción. Es una señal que determina temporalmente un código que el CPU está ejecutando actualmente para ejecutar otro código totalmente diferente. La programación mediante interrupciones es muy diferente de la secuencia vital de arriba o abajo. De arriba a abajo en un programa Arduino y por lo tanto puede ser confusa para algunos. En este artículo os explicaré cómo funciona una interrupción y cómo puedes utilizarla. Aquí hay un pequeño algoritmo o un ejemplo de un pequeño algoritmo para las raíces de la ecuación cuadrática. Eso, por lo que dije anteriormente, es una serie de pasos que obtenemos para hacer dicha tarea. Por ejemplo, una ecuación cuadrática es una ecuación de forma hx2 más bx más c igual a 0, donde a y b y c son datos dados con a al vacío 0 y x es la incógnita cuyo valor se desea determinar. Por ejemplo, 2 por 2 menos 5 por menos 5x más 2 es igual a 0. Es una ecuación cuadrática con a igual a 2, b igual a menos 5 y c igual a 2. Sus soluciones son x1 igual a 1/4 y x2 igual a 2. Como se puede comprobar fácilmente al reemplazar estos valores en la ecuación, el problema es cómo tener estos valores en primer lugar. El problema computacional de resolver una ecuación cuadrática puede ser planteado así. Dados a, b y c, encontrar los valores reales de x que satisfacen a x2 más bx más c igual a 0. La entrada del algoritmo, pues, son los valores a, b y c, y las salidas son las raíces x, que pueden ser 0 o 1 o 2. De la ecuación, en un programa computacional, los valores a, b y c deberían ser ingresados usando el teclado y las soluciones x deberían ser mostradas a continuación en la pantalla. Al estudiar álgebra, aprendemos un algoritmo para resolver este problema. Es lo suficientemente detallado para que pueda usarlo cualquier persona, incluso sin saber que es una ecuación cuadrática o para lo que pueda hacer el computador a continuación un computador. Esto fue todo por mi parte. Espero que falten feliz resto del día.